se fueron, los pleitos se fueron, las disensiones se fueron, los gritos se fueron, pero por mala suerte no es así en la mayoría de hogares cristianos. Todavía existen pleitos, todavía existen gritos, todavía existen disensiones. Y yo sé que todas las familias tenemos problemas, unas más, otras menos. Es parte del ser humano, es parte de la naturaleza humana, pero Dios dice que tenemos que vivir en paz. Y ese es el trabajo del cristiano, vivir en paz. ¿Por qué? Porque somos hacedores de paz, somos embajadores de paz, y la paz de Dios se tiene que manifestar en nuestro hogar. Yo sé que hay hogares difíciles, que siempre hay una persona, en cualquier familia, siempre hay una persona que es difícil, que es conflictiva, que es un psicópata. ¿Cuántos tienen un psicópata en su casa? No, si no lo tienen en su casa, es por ahí, digan, una familia extendida, por ahí hay un psicópata. Pero siempre tenemos a alguien conflictivo dentro de la familia, alguien difícil. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que tener paz con todos, ¿sí o no? Entonces tenemos que aprender a vivir en paz. Muchas veces nos toca difícil tener paz cuando queremos criar a nuestros hijos. Si los padres queremos criar a nuestros hijos, nuestras madres están allí, las madres de nuestros hijos, nuestras esposas están encima queriendo intervenir cómo nosotros guiar a nuestros hijos, y existen conflictos en cómo debemos de educar a nuestros hijos. Hay veces nuestros hijos viven un conflicto entre ellos y se dicen cosas y se hacen cosas que ni siquiera en el mundo las vemos muchas veces. O hay veces hay hogares mezclados, donde tus hijos no son mis hijos y los hijos tuyos no son mis hijos, y es más conflictivo aún todavía. Entonces, ¿cómo podemos tener paz en hogares de esa manera? Miren lo que dice la Bienaventuranza, capítulo 5, verso 9. Mateo capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los pacificadores, dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a leerlo aquí, todos lo repetimos. Bienaventurados los pacificadores. Una vez más, bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Ellos serán llamados hijos de Dios. Esta es la bienaventuranza de esta mañana. Bienaventurados los pacificadores. Dice, el Señor Jesucristo no dijo bienaventurados los que sostienen la paz. No, eso no dijo el Señor, sino bienaventurados los pacificadores, o sea, los que hacen la paz. Hay una gran diferencia entre tratar de sostener la paz, en tratar de vivir la paz, a hacer la paz. Dios nos mandó a ser pacificadores, a ser hacedores de paz. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los que sostienen la paz, los que no quieren vivir en conflicto, evitan enfrentar los problemas, evitan solucionar los problemas con tal de vivir en paz. En otras palabras, viene el esposo, tiene problemas con la esposa, o la esposa con el esposo, pero son personas que sostienen la paz, tratan de mantenerse siempre en paz, pero no les gustan los conflictos. Entonces no les gusta enfrentar los problemas, y le dice, mira, no, lo que vamos a hacer es, no nos hablamos en el cuarto, no nos hablamos entre nosotros, pero enfrente de nuestros hijos y enfrente de la gente nos vamos a llevar bien. Vamos a aparentar algo que está bien. Esos son los que sostienen la paz. Pero cuando algo se salió del momento y te sacó porque no hay realmente la solución al problema, no ha habido, entonces ¿qué pasa? Te descontrolas totalmente. Por eso el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz. Los que hacen la paz hacen todo lo contrario. Ellos no evitan el problema, ellos van directamente al problema, buscan la solución al problema con el objetivo y la meta de encontrar y de hallar la paz. Amén. Por ejemplo, hay momentos que nosotros no podemos evitar, y lo que hacemos es mejor decirle, mira, no me gustó tal cosa, o tal cosa no me parece lo que estás haciendo, pero mencionamos el problema como lo que estamos haciendo y tenemos que solucionarlo eso. Entonces tenemos que buscar nosotros cómo ser hacedores de paz. ¿Por qué? Porque somos cristianos, y como cristianos estamos llamados a buscar la paz y hacer la paz. Mire lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, verso 7.
Todo cristiano está llamado a hacer la paz y nos cuesta entender cómo voy a hacer la paz. ¿Cómo voy a buscar la paz en el problema? Si a través del problema, si enfrento el problema, en lugar de encontrar paz, voy a terminar haciendo más la guerra. Pero la palabra de Dios dice que somos llamados a hacer la paz. El eslogan que he ocupado en estos mensajes es: no somos solamente un hogar cristiano, sino un hogar centrado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Eso hace una gran diferencia. El 80% de hogares en los Estados Unidos se llaman cristianos. Pero ¿cuántos de estos hogares verdaderamente están viviendo como cristianos? Se ve en sus vidas cuando no viven en paz. Entonces todo hogar cristiano está llamado a la paz. ¿Cómo hacemos la paz? ¿Cómo vivimos la paz? Mire, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 17, dice claramente qué es lo que tenemos que hacer para hacer la paz en nuestra casa. Romanos, capítulo 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Repito, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y mire el verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con tu esposo. Así dice, ¿verdad? No, ¿con quién tenemos que estar en paz? ¿Cómo? Con todos los hombres. Dice, con todo el mundo. A mí no me importa que no me hablen. A mí lo que me importa es que me hable fulano de tal, decimos. O no decimos así veces nosotros. Y dice la palabra, como cristianos, si somos cristocéntricos, tenemos que tener paz con todo el mundo. Pero miren lo que dice: de cuando dependa de ti, o sea, en la medida, dice otra versión, que dependa de ti, tienes que tener paz con todo el mundo, con todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay personas que vamos a querer tener paz, pero es imposible. Entonces, en esos casos sí podemos evitarlos. En esos casos sí no podemos ir directamente al problema, simple y sencillamente los evitamos. Pero si de nuestra parte depende, vamos a hacer todo lo posible por tener la paz. Y si la otra persona quiere tener paz, entonces vamos a tratar el problema y lo vamos a solucionar. Amén. Y luego dice: no os venguéis vosotros mismos, dice el verso 19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mas es la venganza, es mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y miren lo que dice el verso 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es todo lo contrario de lo que dice el mundo, ¿sí o no? Dice: no seas vencido de lo malo. O sea, hermano, la palabra de Dios dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Cuando hay conflicto, cuando no hay paz en nuestro hogar, ¿es por qué? Porque cuando no hay paz, son huestes y principados que están quitando la paz en tu casa. Entonces no dejes que te venza el mal, sino paga el mal con bien. Cuesta, es difícil, pero mire lo que el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, la palabra paz en ese momento en hebreos es shalom. Y shalom no solamente significa que no haya contiendas, que no haya pleitos, que no haya conflictos, que no haya problemas. Shalom también significa que en todo te vaya bien, que prosperes en todo. Ahora, decir esa palabra en el contexto cultural que el Señor Jesucristo estaba, era algo bien difícil. ¿Por qué? Porque entonces estaban ojo por ojo y diente por diente. Si tú me pegas en la mejilla, yo te pego la otra. Y cuidadito que te metas conmigo, porque te va a ir peor. Pero ¿qué dice la palabra? Que no paguemos el mal con mal, sino que hagamos el bien. Esa es la forma que el cristiano debe de trabajar la paz. Ahora, yo te voy a dar 4 consejos esta mañana, 5 consejos de cómo podemos hacer la paz en nuestras casas, en nuestras familias. El primer consejo que te voy a dar, hermano,
Cuando trates el problema, háblalo con amor. Cuando trates el problema, hazlo con amor. ¿Cómo lo podemos tratar nosotros el problema con amor con nuestro cónyuge? ¿Cómo podemos tratar el problema, la situación, la circunstancia conflictiva de rebeldía con nuestros hijos con amor? Muchas veces es difícil, muchas veces cuesta, pero lo tenemos que hacer. Efesios 4:15 dice que la verdad es con amor. Entonces significa que nosotros vamos a hacer ver la verdad, lo que nosotros estamos viviendo, con amor. En amor lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, hermanos, para hacerlo con amor, es no trate el problema en el momento que le tiran un zapato. No es en el momento del conflicto. No es en el momento que le están gritando cosas, no es en el momento que le están tirando cosas, no es en el momento que lo están criticando. El problema que nosotros queremos resolver, el problema ya. Y muchas veces tenemos que esperar que las cosas se calmen, que las aguas bajen para tratar el problema. Porque si lo tratamos en el momento del conflicto, escuche bien esto, no lo va a poder hacer con amor. Porque usted también va a estar airado. Entonces necesita que las cosas se calmen, que bajen, que usted le ore al Señor, que usted le pida sabiduría a Dios cómo tratar el problema. La segunda cosa, hermano, y que es bien importante, es no ataque a la persona, sino que ataque el problema. Vuelvo y repito una vez más, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando estamos hablando de conflicto, siempre hay personas metidas en el conflicto. Si tenemos un problema y el problema es en el matrimonio, el problema es de dos, ¿sí o no? Entonces, hay personas en el conflicto, pero la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y potestades. Eso significa que nuestro problema no es nuestro cónyuge, nuestro problema no es María, no es José. Nuestro problema son huestes, principados y potestades que están quitando la paz en nuestra casa. Entonces nosotros tenemos que aprender a atacar el problema. Vuelvo y repito, un hacedor de paz ataca el problema, va directamente al problema, a través del problema, para hacer la paz. Miren, mi esposa, gracias a Dios por la mujer que Dios me dio, ella es muy sabia. Y hace años, yo me acuerdo cuando no era pastor, vivía en El Salvador, era piloto, y íbamos a las reuniones con mis compañeros pilotos y todo el tiempo estábamos hablando de aviones. Y claro, como mi esposa no sabía de aviones, para mí no la dejaba hablar. ¿Por qué? Porque no sabía de aviones. Entonces para mí era ilógico que ella hablara y solo yo hablaba. Un día, bien, estábamos tranquilos y parece que estábamos comiendo, cenando, en un momento tranquilo, bien de emoción. Viene mi esposa y me dice, mira, me dice, ¿cómo te admiro? Imaginé cómo me dijo ella. Mira, ¿cómo te admiro? Me dijo, es que sos un gran hombre, la verdad que sos bien trabajador, te admiro como padre y todo. Y me dice, pero hay una cosa que quiero decirte, me dice, que a mí me hace sentir mal, que nunca me dejas hablar cuando estamos con tus amigos, me dijo. Yo sé que yo no sé de aviones, me dijo, pero no me dejas hablar. ¿Sabe qué? Esa es la manera que nosotros muchas veces debemos de tratar los problemas. En lugar de tratar el problema, atacamos primero a la persona. Vos no servís, vos no me dejas hablar, vos aquí. No, hermano. Ella me afirmó primero para después decirme cuál era el problema. Entonces no debemos de atacar a la persona, sino que directamente atacar el problema. Amén. La tercera cosa, el tercer consejo que les voy a dar esta mañana es, hermano, si somos pacificadores, un pacificador aprende a disculparse por sus errores. Aprende a disculparse por sus fallas. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 16. Dice, por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis, ¿qué? Sanados. Mire qué hermoso es que podamos
confesarnos, que podamos disculparnos unos con otros nuestros errores, y que como matrimonio después oremos juntos y nuestro matrimonio, nuestra familia va a ser sanada. Amén. Entonces, qué importante que nosotros podamos pedirnos disculpas. Ahora, hay dos tipos de disculpas: una disculpa con remordimiento y otra disculpa con arrepentimiento. Ahora, la mayoría de personas, yo lo he visto, ¿qué hacen? La mayoría de personas piden disculpas con remordimiento. ¿Y sabe qué hacen las personas que piden disculpas con remordimiento? Lo primero que hacen es, cuando llegan a pedir disculpas a la otra persona: discúlpame por si acaso te he confundido, o por si acaso te ofendí, discúlpame por lo que te hice. Pero nunca confiesan lo que hicieron. ¿Por qué? Porque en otras palabras están pidiendo disculpas sin sentir arrepentimiento de lo que han hecho. ¿Por qué? Porque no están atacando directamente lo que ellos hicieron. Amén. Yo sé que más de alguna vez usted no va a saber, como en el caso mío que me pasó con mi esposa, que yo no sabía cuál es lo que le molestaba de mí. Entonces, si usted no lo sabe, pero usted está viendo que la otra persona ha cambiado su forma de ser, ha cambiado sus actitudes hacia usted, usted le tiene que preguntar y decirle: ¿en qué te he ofendido? Disculpate, te noto distante, te noto, ¿hay algo que yo he hecho malo? Y cuando la otra persona le dice lo que ha hecho malo: vaya, para mí eso no es ofensa, le va a decir usted. No, te tiene que decirle: discúlpame por lo que te hice, discúlpame por esto, la verdad que la regué cuando subí al cuarto piso y tiré el gato para abajo y cayó en 4 patas, no sabía que se iba a morir. Pero lo tiene que decir claramente. No vayas a hacer eso, ¿verdad, Roberto? Roberto ya me está viendo con eso. Pero la clave es que usted pueda pedir disculpas diciendo el pecado, diciendo la falta, y después oren juntos. Discúlpame, mi amor, porque el otro día no te puse caso, estaba viendo el teléfono, estaba ocupado, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Ese es arrepentimiento. No lo voy a volver a hacer. Pero usted ha mencionado el pecado, está pidiendo disculpas, y el pacificador aprende a pedir disculpas. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta pedir disculpas? Por el orgullo. Pensamos que si pedimos disculpas, bajamos de nivel, bajamos de posición de autoridad, nos llenamos de un orgullo falso. Y la palabra de Dios menciona que somos pacificadores. El pacificador deja el orgullo a un lado y pide disculpas por sus errores. La cuarta cosa que tenemos que hacer, hermano, es que tenemos que perdonar y dejarlo ir. Tenemos que perdonar y soltarlo. Yo sé que hay veces hay hogares donde el padre o la madre han sufrido cosas del pasado, a padres que los han ofendido, que los han dañado y les ha costado perdonar. Pero tenemos que perdonar, y tenemos que aprender a perdonarnos unos con otros. El perdón es básico para un hogar cristiano. Continuamente nos tenemos que perdonar. Ahora, ¿cómo vamos a perdonar? Como Cristo nos perdonó a nosotros. La palabra de Dios dice en el libro de Colosenses que Cristo nos perdonó por todos nuestros pecados. Él pagó. Dios nos perdonó por todo. No hubo algo que no nos perdonó. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Lo único que nosotros hacemos es reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y confesarlo como nuestro Salvador, y todos nuestros pecados son perdonados. Entonces, así tenemos que nosotros perdonar todos los pecados también, libremente. No necesita la otra persona hacer algo para que nosotros lo perdonamos. Solamente con que nos pida perdón, nosotros tenemos que perdonarlo, porque así nos perdonó Cristo a nosotros. Amén. Y la cuarta y la última, y esta es bien importante, hermano: sin amor no hay un hogar sin paz. Es importante que nosotros tengamos amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, el amor no es una decisión, el amor es una decisión. Perdón, el amor no es una emoción, el amor es una decisión que nosotros tomamos de amar a la otra persona. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. Mire cómo Dios nos ama. Dice, Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mire cómo dice el Señor, cómo es el amor. El amor no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Dios nos amó a nosotros primero. Si nosotros queremos tener un hogar en paz, no esperemos que nos amen primero a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir amar a la otra persona, por difícil que sea, por conflictiva que sea. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Y lo dice, por eso Él entregó a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? El propiciatorio en el hebreo viene de la palabra cubrir. Y era el propiciatorio, era la tapa que cubría el arca del pacto. El arca del pacto tenía una tapa que la cubría, que la tapaba, que se llamaba propiciatorio, donde habían 2 ángeles. Y miren lo que hacía el sumo sacerdote. Después de que sacrificaban los animales, entraba con un poco de sangre, llegaba hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con el propiciatorio, y con sus manos regaba o imprimía, tiraba sangre sobre el propiciatorio, y cada gota de sangre que caía sobre el propiciatorio era la limpieza del pecado de los pueblos. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Él fue el propiciatorio para nuestros pecados. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es creer lo que la obra expiatoria que Él hizo en la cruz del Calvario, confesarlo, y todos nuestros pecados son cubiertos. Esa es la manera que nosotros debemos de cubrir los pecados de nuestros seres queridos. Se lo voy a ilustrar para que usted me entienda lo que estoy diciendo. Había una familia que quisieron invitar a los pastores a cenar a la casa, y invitaron al pastor con su esposa a comer a la casa. La esposa se esforzó tanto porque venían los pastores a comer a la casa. Hizo una gran comida, limpió bien la casa, puso la mejor vajilla, puso los mejores cubiertos, el mejor mantel y todo. Se había esforzado tanto que no quería que nada malo saliera, porque los pastores iban a estar en la casa. Ya el momento de la cena, ella puso la comida, puso todo, y al momento que iban a comer, la niña de 7 años, hija de ellos, levantó a querer agarrar un cubierto y por descuido botó la copa con el agua. Y la niña se quedó de lo que había pasado. La madre se sentía frustrada y él quería que nada malo pasara. Vino el papá cuando vio a la niña hacer eso. Vino el papá y botó la copa con el agua de él. Vino el pastor, botó la copa con el agua de él. Vino la esposa del pastor y también hizo lo mismo. Y se le queda viendo la niña al papá y le dice: no te sientas mal, todos hicimos lo mismo. Gracias, Padre. Y cerró los ojos y lloró. Así es como nosotros cubrimos el pecado de nuestros hijos. O sea, muchas veces nos cuesta entender que tenemos que, así como Cristo se sacrificó por nosotros, así nosotros también nos tenemos que sacrificar por nuestros seres queridos para cubrir el pecado de cada uno de ellos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire lo que dice Isaías capítulo 53, verso 5. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Jesús? Por nuestras rebeliones. ¿Por qué nuestros hijos se rebelan? Y para que nosotros también podamos sentir lo que Cristo sintió en la cruz del Calvario. Y por las rebeliones de nuestros hijos vienen los dolores en nuestro corazón, las heridas en nuestro corazón. Pero miren lo que dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue por Él. En otras palabras, hermano, si somos pacificadores, siempre va a haber alguien que se va a sacrificar. Siempre va a haber alguien que va a tener que sufrir. Porque la paz requiere sufrimiento. La paz requiere sacrificio.
Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro 4, de 8 dice: por encima de todo, amaos profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. El Señor quiere que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo por nosotros. Él entregó a su unigénito Hijo como propiciación para cubrir nuestros pecados. Él dice: ámense unos a otros, porque el amor, lo que cubre el pecado de los demás, es el amor de nosotros. Y muchas veces nos tenemos que sacrificar. Se lo voy a ilustrar una vez más. Mike era un hombre joven que era muy disciplinado y muy ordenado, pero él tenía un hermano que era todo lo contrario a él: desordenado, dejaba hasta la ropa tirada por todos lados, nunca arreglaba la cama, yo creo que ni se bañaba. Y eso le chocaba a Mike. Mike era todo lo contrario. Entonces Mike viene y un día va a hablar con el pastor de jóvenes y le dice al pastor de jóvenes: yo ya no aguanto a mi hermano, ya no soporto a mi hermano. Yo soy bien ordenado, yo arreglo la cama, doblo mis cobijas, doblo mis ropa, la lavo, mantengo mi cuarto bien ordenado, pero mi hermano es todo lo contrario. Y viene el pastor de jóvenes y le dice: te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Amas a tu hermano? Sí. Entonces te voy a decir qué tienes que hacer. Sí, ¿qué tengo que hacer? Ve a tu casa, arréglale la cama a tu hermano, lávale toda la ropa, recógele toda la ropa, se la doblas, le limpias el cuarto y se lo ordenas. ¿Yo voy a hacer eso? Le dije: sí, eso vas a hacer. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Amas a tu hermano? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. Entonces ve a hacer eso. Bueno, se fue. Empezó el primer día, le arregló el cuarto a su hermano, le limpió la ropa, le la ordenó todo, el segundo día lo mismo, el tercer día lo mismo. Y el quinto día, no, dijo: hasta aquí. Se fue otra vez donde el pastor y le dice: mírele, yo le he arreglado el cuarto a mi hermano todos los días, le he arreglado la cama, le he lavado la ropa, le he hecho todo, le dijo, pero él no cambia. Él igual sigue dejando la ropa tirada, arregla la cama. Yo no puedo seguir haciendo esto, le dice. Ok. ¿Sabe cuál es el problema? Que el problema aquí, le dijo, no es que tu hermano cambie. Tu hermano no va a cambiar por lo que tú haces. El problema aquí es que tú necesitas cambiar tu actitud hacia tu hermano. Pero haciendo eso nunca va a cambiar mi hermano. Es que no se trata de eso. Se trata que tú empieces a amar a tu hermano y aceptarlo como él es. Pero ¿cuánto tiempo voy a pasar limpiando el cuarto? ¿Cuánto tiempo voy a andar ordenando su ropa? Le dice. ¿Cuánto tiempo va a ser tu hermano? Toda la vida, entonces. ¿Sabe? Cuando nosotros somos hacedores de paz, va a haber un sacrificio que hacer. Pero vale la pena. La familia vale la pena. Su matrimonio vale la pena. Sus hijos valen la pena. Yo tengo 4 hijos. Unos se parecen más a mí, otros se parecen más a Elisa. Pobrecitos los que se parecen más a mí, pero así fue la ley de la vida. Pero ¿sabe qué? Los 4 tienen algo de mí. ¿Sabe cómo sé yo eso? Porque terminan haciendo las cosas que yo siempre hago. ¿Sabe? Así somos nosotros si somos hijos de Dios. Terminamos haciendo lo que Dios hace. Y Dios nos amó tanto que entregó a su único hijo, simple y sencillamente para borrar el pecado de todos nosotros. Lo que nos separaba con Dios es el pecado. Lo que nos separa entre matrimonio es el pecado. Lo que nos separa con nuestros hijos es el pecado. Pero si somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Si somos pacificadores, estamos haciendo lo que Dios hizo con nosotros. Él entregó a su único hijo únicamente para tener paz contigo y conmigo.
Así nosotros tenemos que sacrificarnos muchas veces con nuestros hijos. Y escuche bien, hermano, cuando su hijo esté rebelde, no espere que su hijo va a cambiar inmediatamente. Pero le voy a decir algo que sí funciona. Cuando su hijo esté rebelde, vaya, agárrelo y abrácelo. Y no espere que su hijo le va a dar otro gran abrazo y lo va a apachurrar, no. ¿Sabe qué va a hacer su hijo? Va a quedar... Ya, soltame. Ya. Pero ¿sabe? Eso que usted hace de abrazarlo, decirle te amo, tiene poder. Diga las cosas con amor. Hágale ver lo que lo ama, así como Dios nos hace ver su amor, porque Él entregó a su unigénito Hijo por cada uno de nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y denle toda la honra y la gloria a Él. Vamos a pararnos y vamos a orar. Gracias, Jesús.